En este programa que tiene una pregunta, en donde estamos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire. Ya no se usa mucho, ¿no? Lo de la radio por aire se sigue usando. No sé, ¿vos tenés radio, Carlos? No, la Radio, última que me acuerdo es una espica con las qué linda que era. pilas gordas ahí afuera y el sello el forro ese de De cuero, ¿te acordás? cuero, estaba buenísimo. Estaba además. Muy buena estaba. Con una Iban correíta. al fútbol, iban al fútbol los viejos y estaban escuchando el mismo partido que estaban viendo, lo estaban escuchando. Con Carlos Solé. Carlos Solé o Sí, Heber Pinto. Claro. sí. Era impresionante. Bueno, y estamos también por internet, como tiene que ser hoy por hoy, ¿no? Hoy en día es internet, entonces radionacional.com.uy, pero tiene aplicación la radio también. Tiene la app, la 30. La bajaste, ¿no? Bueno, no sé No, si lo te gusta escucho bajar directo aplicación. de Ah, la vas web. a Radio Cut, de pronto escuchás en la web, perfecto. Radionacional.com.uy, estamos en Facebook, en donde estamos, el mismo nombre del programa, Twitter, arroba en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, mirando dónde estamos. Se tienen que suscribir, sigan sumando. Tenemos que ir a varios K. Sumar varios K es gratis, no te cuesta nada, no te va a agarrar nada, no te va a contagiar nada. Nadie te va a decir que te tenés que vacunar, ni darte la cuarta ni quinta dosis contra la COVID-19, ni nada por el estilo. Nadie te va a perseguir, simplemente te suscribís y tenés 4 años de material periodístico que proponemos desde este programa, en donde estamos, que a su vez es una propuesta de Libertas, nuestra asociación civil sin fines de lucro, nacida y desarrollada hasta la fecha. ¿Para qué? Para proponer y defender nuestros valores republicanos, democráticos, liberales. Una asociación civil sin fines de lucro de cuño liberal. ¿Te gustó? Liberal. El liberalismo. Pero lo cierto es que había un personaje, Carlos, que se recibió de médico en la Unión Soviética, si no me equivoco, era creo que de San Javier, se llamaba Vladimir Roslik, era un militante de la pesada, ¿no? De los cuadros comunistas pesados que integró el Comonsol o algo así se llamaba, que era una especie de internacional para integrar nuevos cuadros a través de juventudes productivas, ¿no? Que incluso se integraran en el campo, en el agro, que hicieran grupos folclóricos, que hicieran un montón de actividades que incentivaran a las juventudes para trabajar en el adoctrinamiento. Vladimir Rolik tuvo que ver con todo eso. Sí, Vladimir Roslik se fue en 1965 becado Mm, a Rusia, a Moscú, mm. y volvió 4 años después, en 1969, con un supuesto título de médico. A la Unión Soviética fue, y fue a Rusia concretamente, y fue becado, o sea que Sí, formaba parte de los cuadros del Partido Comunista. ¿Estaba dentro de la UJC o estaba ya en el Partido el Comunista? Partido Comunista. Partido Estaba dentro. Comunista, perfecto. Y fue becado, o sea que estaba en condición de estudiante todavía. Se recibe allá de médico. Se recibió ya de ¿Y médico. revalida el título la universidad acá? ¿Le revalida el Sí, título? en octubre del 72, o sea que se nota que la Universidad de la República tiene una facilidad espeluznante para revalidar títulos de compañeros. ¿Cómo De- velocidad espeluznante? ¿Por qué velocidad espeluznante? Es porque pragmática, era rápida, era eficiente para ciertos títulos. ¿Cuándo vino él? ¿Cuándo fue que vino al Uruguay de nuevo? en el 69, 69. ¿Y en el 72 le revalidan el título? pero con un trámite aparentemente empezado en el 72 mismo, o sea, Ah, en el 72 empieza el trámite, él recién ahí se le ocurre recién tiene- revalidar el título, o sea que en esos 2 años no ejercía de médico, se dedicaba a otra cosa. Hay que estar estos de- detalles. la jefatura de Paysandú en un informe lo muestra como un participante de la KGB, o sea, un integrante de la KGB. Ah, era integrante de la KGB también. O sea, las Mm. tenía todas. O sea que era miembro del Partido Comunista. Fue becado a la Unión Soviética, que era en ese momento la Unión Soviética, concretamente en Rusia. Se recibe de médico, se dice ya, En ese 4 años, título, claro. Y luego lo revalida acá, pero en el mismo año que tramita la revalidación, en el 62, correcto. 72, perdón. Vladimir Roslik, integrante de la KGB, un mártir para los comunistas. Y si sos comunista, es un mártir, lógico, porque era justamente un líder de la guerrilla subversiva revolucionaria, ¿no? Estaban en la revolución armada, porque los comunistas, viste que ellos quieren tirar la dictadura de la burguesía, decía Lenin,
Lenin había establecido 21 puntos que eran el 5 de mayo de 1919, crea 21 puntos para integrarse a la Internacional Comunista. Tenían que cumplir con esos 21 puntos que establece Lenin, incluso en un libro. Cada punto es un capítulo de 20 y pico de páginas, ¿no? Esto está en el libro Camino al 73, La soberanía amenazada. Te lo recomiendo, Carlos. Muy buen libro de los coroneles Roberto Velasco y Alfredo Bravo, ambos profesores de historia. Además, Alfredo Bravo, licenciado en historia militar. Es un libro muy, muy bien documentado y que va haciendo una cronología histórica de todo el proceso revolucionario que se da en esa Guerra Fría acá en Uruguay, concretamente. Y cómo el Partido Comunista de Uruguay estaba integrado como el partido de Latinoamérica más prosoviético, cumpliendo en rigor con los 21 puntos que establece precisamente Lenin para integrarse a esa internacional comunista. ¿Querés que te lea un pedazo del capítulo 2, el Partido Comunista del Uruguay, las incongruencias que plantea Adolfo Garcés en sus análisis? ¿Lo ubicás, Adolfo Garcés? Sí, sí, sí. El muchacho, ya no tan muchacho, de pelo blanco, bien Mm, blanco, politólogo uruguayo, profesor mm. universitario. Habilidad para efectuar transacciones, virar, realizar acuerdos, zigzags, retrocesos, etcétera, a fin de acelerar la llegada al poder. Esto lo dice Lenin, no es un copete de libro que se les ocurrió a los autores poner. Esto lo dice Lenin. Algunos autores han establecido que el Partido Comunista de Uruguay estaba en contra de la lucha armada. En este sentido, Gerardo Núñez habla de la actitud del partido, donde junto al pueblo desarmado y que luchando junto a otros latinoamericanos, pretendían salvaguardar la democracia y sus derechos más elementales como la libertad y la independencia ante el imperialismo yanqui, ¿no? Supongo, no el imperialismo soviético. Por otro lado, Adolfo Garcés anota que fue uno de los partidos más reconocidamente prosoviéticos de América Latina, que aceptó sin mayores conflictos internos y justificó públicamente, sin vacilaciones, cada uno de los giros de la política soviética a la vez. Y en un asunto tan fundamental como el de las vías de la revolución, que planteaba la Unión Soviética, cuáles eran las vías de la revolución, elaboró y aplicó sus propias definiciones, diferentes a las de la mayoría de los partidos comunistas de la región y también a las patrocinadas por Moscú en el Congreso número 20 de 1956. Esto está en un libro publicado por Adolfo Garcés en el año 2013, página 3. Qué raro, ¿no? Nos cierra que sea tan prosoviético, cumplía con los 21 puntos, era el partido más prosoviético de todos, tenían que cumplir con los 21 puntos para estar integrados a esa internacional y que después te digan, pero en materia de política interior acá para el país, tuvo su personalidad propia y no estuvo de acuerdo con la metodología revolucionaria que planteaba Moscú, el Partido Comunista Soviético, cuando el Partido Comunista de Uruguay, al contrario, no vacilaba en decir que aceptaba todos los giros, todos los cambios que tenía la estrategia revolucionaria del Partido Comunista Soviético. ¿No cierra? Entonces dicen los autores, es así que nuestro punto de vista, al contrastar con estos y otros hechos, nos lleva a dudar de esa posición tan equidistante y pacífica del Partido Comunista de Uruguay y concluir que fue un actor estratégico y de crucial relevancia en todo este proceso revolucionario armado. El 5 de mayo de 1919, Lenin fundó la Tercera Internacional Comunista, creando concurrentemente la Internacional Comunista, conocida como Comintern, para poder integrar la Unión Soviética, imponía que se reconocieran y aceptasen las 21 condiciones de Lenin. Para integrar la Tercera Internacional Comunista había que aceptar las 21 condiciones. Te leo rápidamente algunas. Primero, carácter comunista de la propaganda y agitación a realizar sometimiento de toda la prensa a la línea y control del partido. Segundo, sustituir los reformistas y los centristas, es decir, los de centro izquierda, de los cargos de responsabilidad por comunistas seguros, aunque solo sean trabajadores de base. Hoy por hoy es obvio que lo están haciendo. No, 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 por más, no, pero es economista, pero aquel va a ser, es ingeniero. No, 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 va a ser Marcelo Abdala, el ministro, va a ser Fernando Pereira, va a ser ¿no lo vieron a Molina? Molina, porque son cuadros del Partido Comunista y son Oscar confiables. Andrade. Oscar Andrade, porque son los compañeros, los camaradas, tienen que estar los camaradas. Eso dice esta internacional que sigue, según el Partido Comunista de Uruguay, sin ser autocriticada. Cuando cae la Unión Soviética,
después de la perestroika, los partidos comunistas del mundo hicieron una autocrítica. ¿Te acordás del famoso proceso aquel de la autocrítica? Bueno, la Mm, autocrítica tenía que ver con esta metodología marxista-leninista que viró, mutó hacia el marxismo gramsciano, el marxismo cultural que estamos viendo. sí, Sin embargo, el Partido Comunista de Uruguay no hizo la autocrítica y sigue diciendo que reconoce como metodología revolucionaria válida esta de los 21 puntos del marxismo-leninismo planteado en esta internacional. Te leo el 4, el punto 4, que fue lo que aplicaron así en la revolución contra el Estado, los que hoy están amnistiados y cobran pensiones y se quejan por los desaparecidos. Sí, sí, se quejan por los desaparecidos. El número 4, punto 4, necesidad de trabajar en el seno del ejército, infiltrarse. Y lo hicieron. La cuarta dirección del ejército del Partido Comunista. Y creo que en todos estos movimientos, en esta maniobra, estaba el señor Vladimir Roslik también. sí. Vladimir Roslik es la última persona que muere en manos de la dictadura militar uruguaya. Él es apresado el 15 de abril de 1984 Mm, en su casa en San Javier. mm, Un capitán, el capitán Daniel Castelá, mm. junto con un operativo militar, lo llevan al batallón de infantería número 9. Ahí es sometido a interrogatorio y fallece a raíz de un paro cardiorrespiratorio. Eso Vamos, pasó el 15 de abril del 1984. pasó cuando el 15 de abril de 1984. Vamos a poner ese video que vos tenés producido. ¿Es de TikTok ese video? Desde TikTok y está en mi cuenta El Guardián de la República. Está en tu cuenta de Guardián de la República. Vamos a ver ese video, ¿te parece? El informe que da. Perfecto. ¿Quién es el general retirado Daniel Castelá? 1984, muere Vladimir Roslik. 2021, el ministro de Defensa, Javier García, le pidió la renuncia a Daniel Castelá, presidente del Supremo Tribunal Militar. Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Ahora lo vemos. En Tribunal de Honor de 1986 dice que Daniel Castelá participó del interrogatorio a Roslik y se transforma en el último muerto de la dictadura militar uruguaya. 2006, Castelá es ascendido a general por la ministra Azucena Berruti y el presidente Tabaré Vázquez. 2011, designan como jefe del Estado Mayor para la Defensa al general Daniel Castelá, por el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, y el presidente José Mujica. 2017, se designa como presidente del Supremo Tribunal Militar por el ministro de Defensa, Jorge Menéndez y Tabaré Vázquez. Me lo habrán escuchado decir a lo largo y ancho del país en la campaña electoral. Entra dentro del concepto de un grupo de trabajo por verdad y justicia. Bueno, y fue el último, digamos, la última víctima que tuvo el Partido Comunista dentro de la dictadura, ¿no? 1984. San Javier. ¿Te acordás de los pasaportes truchos? Los ciudadanos Sí, rusos truchos que investigaba sí, la fiscal Gabriela Fossati. sí, Muchos Baev. estaban vinculados a San Javier, ahí a San Javier, porque está la colonia rusa ahí. Pero claro, rusos que no tienen nada que ver, rusos que vinieron a comienzos del siglo XX, fin del siglo XIX. Pero Piegas y Diconsa fueron condenados por pasaportes rusos. Claro. Piegas, Diconsa por 14 y Piegas no recuerdo ahora. Mm, O sea, el problema del pasaporte ruso es fraude eh. y suposición de estado civil. Esos eran los dos delitos que habían cometido los dos. Pero hay más, hay falsificación de documentos, falsificación Y pero ideológica de documentos. Pero, formalizados por ese tema, los pero dos. eran más de 10.000, ¿eh? Estaba investigando Fossati, más de 10.000 falsificaciones documentarias civiles. ¿No? O sea, Hace poco no un solo video, pasaportes, no solo pasaportes, cédulas de identidad, partidas de nacimiento,
Mm. partidas de defunción, libretas de conducir. Ojo, era mucho más grande, es más grande. Lo que pasa es que quedó todo tapadito bajo la alfombra. Sí, supuestamente Fossati estaba investigando 4 embajadas, no solamente la rusa. La Claro, rusa es claro. la que saltó por el tema de Aspesiano. Exacto, exacto, exacto. Y bueno, lo que dice este informe es cómo trató Mm. con su concepto del enfoque que le había dado Tabaré Vázquez en su primera y su segunda mandato al tema de verdad y justicia. Qué impresionante Este, lo del informe, porque vos mostrás ahí que es igual a lo que hacían los nazis cuando daban el nombre y mostraban, hicieron la misma estrategia propagandística. A ver, explícame eso un poquito. bueno, cuando surge el movimiento nazi con fuerza, 1926, era un partido de oposición que había surgido a partir de los otros dos partidos mayoritarios hasta el momento. Y hubo un gran enfrentamiento, entonces hubo un enfrentamiento que en ese momento, no andaban con chiquitas, fue armado. Entonces, de los 14 muertos, Hitler en noviembre de cada año hacía un rito de origen nórdico donde se juntaban todos los nazis y la juventud hitleriana y cada vez que se pronunciaba un nombre de estas 14 personas, el resto Mm. gritaba presente. Y es parecido cuando hacen con los desaparecidos, que gritan el nombre y dicen presente. Sí. Claro, claro. Sí, son primos hermanos, viste que el socialismo nazi y el comunismo son primos hermanos, ¿no? Está el otro primo también, que es el musolinismo, Bueno, el fascismo. el El nombre, el fascismo es el nombre otro. el nombre del partido nazi es Partido Obrero. Nacional socialista. Socialista. Partido Obrero Alemán, después Nacional Socialista, pero Claro. el nombre estrictamente es Partido Obrero Alemán. Claro, porque lo que hace el Führer, Hitler, es cooptar el Partido Socialista, Obrero Socialista Alemán. Era, Mm, era el Partido Socialista que iba más para una línea parecida a la de la Unión Soviética. Lo que pasa es que lo toma él y lo único que hace que es darle el mito hiperbóreo, el mito de la raza superior, con un condimento fuertemente místico, esotérico y nacionalista, mm. ¿no? Ahí hay un punto en común con el fascismo de Mussolini, que también era socialista, corporativiza, ¿no? Colectiviza la sociedad, se hace prebendario el Estado y su gobierno de los grandes capitales, pero allá en las cúpulas socializa hacia abajo, era totalmente reglamentarista el sistema económico, pero era nacionalista. Decía que estaba rescatando toda la ancestralidad y la dignidad del Imperio Romano y le decía a los italianos que iban a volver a ser imperiales, el Imperio Romano. Es la única diferencia que tiene, digamos, el socialismo de derecha con el socialismo de izquierda. El socialismo de izquierda es internacionalista, ¿no? Por eso la internacional que estamos viendo, la internacional que integró, Vladimir Roslik integró también la Common Sol, o algo así se llamaba, que es un... Como en las juventudes comunistas y tiene un premio. Pero ahí el tema que yo te quería decir, ¿qué pasó con Daniel Castelá, que fue la persona que participó de la muerte de este Vladimir Roslik? ¿Qué En el pasó? 2006, designado por la ministra de Defensa, Susana Berruti, y el presidente Tabaré Vázquez, es ascendido a general. Mirá Raro. vos, qué raro. Pero raro que en el 2011, con Fernández Huidobro como ministro de Defensa y José Mujica como presidente, Sí. es ascendido a jefe de Estado Mayor de la Defensa. 2006, 2011 y para colmo, por si faltaba algo, 2017 es nombrado presidente del Supremo Tribunal Militar Nombrado por jefe de... presidente del Supremo Tribunal Militar por Jorge Menéndez, que Sí, a la postre, por temas parecidos a sí, esto, sí. renunció, y Tabaré Vázquez. O Mirá sea, vos. Cumpliéndose, mirá, curiosamente saco cuenta, cumpliéndose 100 años de la Revolución Bolchevique, de sí. 1917, 2017. ¿Algo más y cerramos la nota, Y Carlos? bueno, y en 2021, julio del 2021, ante estos hechos, el ministro García le pide la La renuncia, renuncia. claro. Le pidió O la sea, lo que renuncia.
que haber hecho desde el 2005 en adelante, hubo que esperar hasta el 2021 para que se concretara. Pero es más izquierdista Javier García que Fernández Huidobro, que Menéndez y que Tabaré Vázquez. Y Azucena Berruti Y y Azucena José Pérez. claro, una actitud mucho más Estaba izquierdista. ¿Cómo? o hizo más por la verdad y justicia que todos los otros juntos. Mm, Porque eso es un hecho. Lo que yo te estoy diciendo, mm. a veces hablamos y Pero ¿y discutimos. qué relación hay entonces repasando Castelá y Roslik? ¿Qué es lo que pasó? ¿Lo mató Castelar Castelá? de la tortura de Roslik. Un tribunal militar encontró de que él fue Pero, participante. pero lo que hizo Tabaré Vázquez era correcto porque estaba bajo la ley de impunidad, la ley de caducidad, que renunció a esa pretensión procesal de condenar o juzgar. Claro, no, pero el tema no va en la legalidad, sino en la parte ética. O sea, vos la designación de un general la haces en base a tu conciencia. O sea, Tabaré Vázquez dejó montones de generales, o sea, nombramientos de generales afuera porque no eran afines con el poder político. O sea, el nombramiento de generales Sí, estrictamente no es sí. un tema castrense, es un tema político. Es un tema político, pero digo, en la órbita de lo institucional es correcto que pueda llegar al máximo cargo porque estaba bajo una ley, si no me equivoco, ahí estaba vigente todavía, una ley de caducidad de la protección punitiva del Estado, y si a criterio de ese presidente es un muy buen militar, por criterio político, por ciertas conveniencias, lo que fuere, lo va ascendiendo y se terminó el problema. No había ningún Claro. inconveniente. Podía ser de ultra izquierda o de ultraderecha, no importa. Era un gran Mm, militar técnicamente, a eso me refiero. sí. Ahora, Pero este gobierno es celoso del componente ético-ideológico, digamos. mm, es raro. Es Es como que raro. se invirtieron papeles. Se invirtieron los papeles, ¿no? En un gobierno que parece que, no parece, naturalizó la derogación de una ley inderogable, que es una renuncia procesal del Estado, para establecer un equilibrio, que los platos de la balanza estén Pero, equilibrados respecto a la amnistía de terrorista contra el Estado, la ley de caducidad donde se renuncia a la pretensión procesal para someter a juicios penales a quienes se hicieron cargo del país de acuerdo a aquella ley que votó la Asamblea General de la seguridad del Estado. Aquella ley de la seguridad pero del no Estado solamente le eso, confiere la potestad a las fuerzas conjuntas cuando las van a formar. pero no solamente eso, el tribunal militar que le hacen a José Nino Gavazo Mm, fue porque él no se acusó en la muerte de Gomenzoro mm, y estuvo se llama Juan Carlos Gómez. mm, Juan Carlos Gómez estuvo preso y, si mal no recuerdo, falleció estando en la cárcel. mm. Y el culpable había sido José Nino Gavazo. Entonces dicen, pero ¿cómo, con qué seguridad apresaron a las personas por delitos de lesa humanidad cuando no tenían todas las pruebas? Porque de hecho Mm. se desprende de que José Nino Gavazo fue quien asesinó a Gómez a partir del Tribunal de Honor, que Claro, fue el famoso Tribunal de Honor que Jorge Menéndez le dijo a Tabaré Vázquez que necesitaban pasar el tema a la justicia, y Tabaré Vázquez se volvió a equivocar, como hizo con Gilberto Vázquez, mm, firmó y archivó el Tribunal de Honor. ujú, claro, Y que claro, por eso Menéndez pide la licencia médica y luego renuncia a su cargo de ministro de Defensa. claro. Al ver proceder del presidente, dijo: yo no tengo nada que hacer acá, Mm, es pide cierto. la renuncia, al año fallece Ya y estaba enfermo y se sentía débil. la Mm, ya desiste de los honores de ministro de Estado. Por, seguro. o sea, por lo que hicieron pasar a Jorge Menéndez, por el tema Ujú, de José Nino, del Tribunal de Honor de José Nino Gavazo, que ya te digo, es la segunda vez que se equivocó Tabaré Vázquez. Porque sí, la primera vez que firmó algo sin leer con respecto a un torturador fue con Gilberto Vázquez. mm, Ahí se equivocó, dijo que las actas no estaban mm, en el Tribunal de Honor y se volvió a equivocar con las actas de José Nino Gavazo y Silvera. claro, claro. Pero bueno, ahora el país más o menos lo está reparando con un hombre que tiene facilidad para fabular y arma una historia que es el fiscal Percy Valley
y marche preso y ya está. Los que quedan claro. vivos, ¿no? Los que están vivos todavía. Y aquellos que más o menos eran muy jovencitos, igual, no importa, fuiste militar en la época, dale, vamos para adentro. Es impresionante, ¿no? Lo que está pasando en el país realmente con ese Y tema. hay gente que dice que no se acuerda de lo que pasó y bueno, le arman una historia para que se Claro, acuerde lo claro. único que tiene que hacer. Sí, sí, sí. Después tendrá que escribir un libro y todo y publicarlo, Percival, y lo vende y es un bestseller, capaz. Impresionante el Uruguay, ¿eh, Carlos? Qué tema, ¿no? Y de un lado, mucha impunidad, ¿no? Toda la izquierda impune, reparaciones, indemnizaciones, marchas, la hiperpropaganda de lo desaparecido, al mejor estilo juventudes hitlerianas. Y del otro lado, marchen presos todos los militares que se tuvieron que hacer cargo del Estado cuando se caía a pedazos. Con desfachatados cuentos, o sea, hay cantidad de No, cuentos. claro, Por claro. ejemplo, hay uno que está puesto como desaparecido, que estaba hablando por teléfono, se le cortó la llamada, dijo, ay, se cortó y a partir de ahí, o por ejemplo, está dentro de desaparecido gente que se tiroteó con el ejército argentino. Claro. Antes de existir la dictadura militar, primero estaban en Uruguay a partir de las medidas prontas de seguridad, 118 tupamaros se van a Chile, Mm. algunos de los 118, la gran mayoría se va para otros países, Suecia, Francia, Canadá, eh, Argelia. Ujú. Argelia no la tenía, Sí, pero también. Sí, sí. y bueno, otros se quedan en Chile. Cuando hay golpe de Estado en Chile, se van para Argentina. Y cuando participan Mm, del acto bélico, mm. eran 47 personas y dos uruguayos. O sea, eran 45 argentinos del Sí, sí. ERP y dos uruguayos. Sí, sí. Y se pelean contra el ejército argentino. Claro, Y claro. apareció en Uruguay, no tiene ningún sentido. Uruguay Sí, sí. no existía ni siquiera el plan Cóndor en ese momento. No, claro. Y lo mismo que la mentira se nos va el Zoom. Lo mismo que la mentira de que fueron amnistiados porque todos cumplieron con sus penas sin garantía. Mentira porque eran muy pocos y la ley de amnistía se aplica general, es general a todos los tupamaros, a todos los guerrilleros, a todos los subversivos contra el Estado. Que era un montón. Los que no Mm. estaban, los que se fugaron, los que vivieron en el exterior, los que volvieron del exilio, no eran solo los que estaban en ese momento presos. Eso es otra mentira, ¿no? Tremenda mentira. Carlos, seguimos con este tema, ¿te parece? En la próxima. Bueno. Te agradezco un montón, como siempre, tu participación, muy esclarecedora en todos estos puntos. Y bueno, a que la gente abra los ojos realmente. A pesar de que ya lo hemos tocado, está bueno tocarlo de vuelta porque la gente a veces no ve algún programa o de repente le quedó Sí, alguna duda mm, y lo vuelve a escuchar y ahí sí. recién como que le engancha. Y Es como el... hay que hacerle caso a Mirta Legrand. El público se renueva, dice doña Mirta Legrand. Y es Pero así. viste que pasa con la música, hay veces un Claro. tema, la vez no le prestaba atención, la segunda y la tercera le empezás a agarrar el Sí, gusto y decís, sí. ah, mirá qué interesante. Y así nos vamos nosotros también, como esos temas musicales Bueno, que se van yendo. Gracias, Carlos. Nos vemos la próxima. Que pase muy bien. se vean Carlos igualmente. Barbosa, el guardián de la República con nosotros. Seguimos adelante.